Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Prohíba a tu mamá. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al cierre de semana de Silvero. Un poco más desaliñados, un poco más, desgastados por la semana seguramente. O sencillamente influidos por la presencia de Borja, como siempre, en este espacio al menos. Borja, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo no estoy tan desaliñado como tú. Yo me No, estás mantengo... mejor. Honestamente, estás mejor Yo que lo que sí, venía. cada vez estoy mejor. Bueno, Seguramente es tampoco porque robo toda tu energía. Sí, puede Me ser. enchufo a la ande de tu... Sí, sos como una especie de criptominería ilegal de la Parásito. energía. Yo prefiero la palabra parásito. Me gusta más. Me gusta. Sí. Bueno, Borja, te cuento. Esta noche, como para cerrar la semana, tenemos un invitado, es Óscar Mosqueira, que es el director general del Circuito Cultural Guaraní. De eso vamos a hablar esta noche. Óscar, bienvenido. Amigo Mike, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge, Oscar? querido, ¿cómo te va? Bienvenido. No, excelente. Bueno, Gracias. Óscar, de entrada, ¿qué es el Circuito Cultural Guaraní? Bueno, el Circuito Cultural Guaraní es una asociación internacional de gestores culturales que nace ante la necesidad de gestionar bienes culturales. Ok. Básicamente lo que ocurría en la época que me tocó trabajar como manager de Tierra Adentro, de Néstor Loy Los Caminantes y otros grupos, sentíamos que en el país habíamos como que desarrollado suficiente ya el proyecto a nivel artístico y a nivel inclusive económico y de alcance también, ¿verdad? En ese momento. Y necesitábamos salir. Teníamos esa necesidad de salir, de cruzar la frontera, y uno cuando piensa eso, más allá que ya hicimos giras a Estados Unidos, fuimos a Europa, fuimos a Dubái, a las comunidades paraguayas y demás, necesitábamos como que fortalecer más la región, ¿verdad? Ok. Bueno, personalmente nace ahí esa necesidad. Luego congenio muy bien con G5 Pro, que tiene el G5 Conexiones, que es un mercado de industrias creativas y culturales con enfoque medioambiental. Hace muy poco tuvimos la tercera edición. En la primera fue donde se generó el Circuito Cultural Guaraní, que es algo que ya existe hace mucho tiempo en el sentido de los gestores culturales de la región. Hablamos del norte de Argentina y el sur de Brasil y un poco de Uruguay también, que tienen ese sentimiento de la región guaranítica. Pero eso se había hecho, disculpa, estaba antes como de manera más informal, ¿no? Tenéis los contactos, tienes las conexiones, todos los gestores culturales de algún modo tenéis vuestro grupo de WhatsApp. Hubieron ¿Cómo se llama el grupo de proyectos. WhatsApp de los gestores culturales? Lo que pasa es que hubo un proyecto anterior que se Ok. llamó ARPA, que fue muy parecido sí. al Circuito Cultural Guaraní, ¿verdad? Solo que las instituciones públicas de por ahí jugaron como un papel más fundamental en esa fundación del ARPA, que realmente aprendimos muchísimo. Cuando nosotros hicimos el Circuito Cultural Guaraní nos dimos cuenta que él era muy parecido al ARPA. Nos fuimos al proyecto del ARPA, lo leímos e intentamos sacar obviamente lo rescatar positivo. lo mejor y Claro, aprovechar. porque era un proyecto que ya no estaba funcionando. Y hoy, ¿verdad? no quiero decir gente, porque en realidad es probable que sean proyectos. ¿Quiénes son los involucrados dentro del Circuito Cultural Guaraní hoy? Bueno, si vamos a ir por región, la Argentina fue el primer país que abrazó el circuito. Arrancamos esto en Corrientes a través del Festival del Chamamé. Más o menos unos 10 a 12 artistas anuales estamos llevando al Festival del Chamamé ya hace 3 años. ¿Artistas de entre todos los países o artistas En este paraguayos? caso solo de Paraguay, Ah, y qué bueno. aparte sumamos lo de la región, ¿verdad? Porque Brasil se adaptó muy rápido. ¿Qué nos pasó? Al llegar al norte de Argentina y al sur de Brasil, nos dimos cuenta que las políticas culturales en los vecinos países estaban muy avanzadas. Estaban muy avanzadas, por más que eran provincias que están muy lejos de la capital, tenían sus políticas culturales, como tienen las leyes provinciales que les permiten, y estaduales en el caso de Brasil, les permite tener esa autonomía, esa independencia para territorialmente entender lo que tienen que hacer, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué pasó? Cuando llegamos al Festival del Chamamé y nos dimos cuenta que se tocaba igual cantidad de polcas que de chamamé, empezamos como que a levantar un poco la cabeza, la mirada, los oídos y esa percepción que tienen nuestros vecinos sobre Paraguay.
Eso es lo más importante y lo que más yo rescato en estos últimos 3 años que estamos viajando mucho. Lo primero, descubrimos que podemos dejar de ser 6,5 millones según el último censo y solamente juntando al norte de Argentina pasamos a ser 7, 8 millones más. O sea, estamos hablando de 12 a 15 millones de personas. Cuando involucramos al sur de Brasil, donde tenemos nuestros aliados y nuestros socios en Mato Grosso do Sur, Río Grande do Sur, Paraná, estos 3 estados, estamos superando las 20 millones de personas. Y estamos hablando en un rango de no más de 500 a 700 kilómetros. Claro, es en un redondo no es tan grande. Y luego también se incorpora Uruguay, decías. Uruguay se incorpora muy rápidamente con esa frontera que tiene con Río Grande do Sur, donde la mayoría de los nombres de las ciudades y de los proyectos son en guaraní. Desde Tacuarembó hasta... Claro. Exactamente. Y bueno, y primero parecían como cosas que ya escuchábamos alguna vez, habíamos percibido, pero es muy diferente al estar en el territorio. Claro. Al llegar, te vuelvo a repetir, lo que más me sorprendió es la visión que tienen de Paraguay. O sea, hoy nuestros vecinos nos están mirando de una manera muy diferente. Obviamente que tiene que ver la estabilidad económica y todo lo positivo que nuestro país por ahí está haciendo en esa materia, pero también tiene que ver con la identidad propia. Te doy un ejemplo. Hace muy poco, hace un mes, me fui a disertar a Ponta Porá, invitado por el municipio de Ponta Porá, justamente representando el circuito cultural guaraní, donde el Brasil está, de hecho, está discutiendo sus políticas culturales. Y por sobre todo le está dando mucho énfasis a las políticas culturales fronterizas. Ah, mira. Y eso es muy positivo porque, para que tengan una idea, luego de este nuevo gobierno brasilero, a partir de enero de este año, Brasil triplicó su presupuesto para la cultura. Entonces, sin lugar a dudas, es algo muy cosa contraria con Argentina. Claro, que redujo que completamente. se redujo y que venían también... Pero ahí me gustaría después profundizar en algo que tenemos pendiente, hablarlo en el programa también más adelante, en alguno de los monólogos, pero me voy a quedar con eso, porque ahora solamente te voy a sacar en cara a vos, español colonizador. Mira lo que pasa cuando se junta... Mira lo que es Latinoamérica. Mira lo que pasa. Mira lo que nos pudieron liquidar. Mira lo que pasa cuando damos un idioma común y una identidad común en contra de alguien. Sí. Porque eso de estar en contra de alguien, todos juntos en contra de alguien, en contra de nosotros, es algo que os hemos regalado. Antes Claro, no lo teníais. es un favor que nos hicieron. Claro, ¿verdad? antes os matabais entre vosotros y ahora gracias a nosotros estáis juntos. Bueno, aparte de esto que percibís, de cómo nos miran como país, de todos modos seguimos quizás atrasados en cuanto a legislación y compañía. Y artísticamente sigue sorprendiendo Paraguay cuando muestras, es como decir... ¿Dónde estaba esta gente? Claro. ¿Qué es lo que llama la atención de Paraguay? Yo quiero ser muy sincero con lo artístico y como representante de artistas, aún nos falta evolucionar mucho y a la región misma. Pero esto, yo menciono siempre que unos 10 o 15 años atrás Paraguay estaba 50 años atrasados en lo que tiene que ver con la industria cultural misma, pero en los últimos 10, 15 años hemos crecido unos 30 años, 35 años, me atrevo a decir que unos 20, unos 15 nomás ya estamos atrasados, que tiene mucho que ver con un montón de cosas, con la tecnología, nos falta en nuestro país y en la región asociarnos más, ¿verdad? Todavía representatividad, para que nos podamos sentar en esas mesas más grandes a discutir de políticas culturales. Porque ¿qué nos pasó cuando llegamos a Argentina y a Brasil? Como teníamos muy desarrolladas las políticas culturales, los gobiernos aportaban para este intercambio cultural y intercambio económico, poniendo inclusive dinero. En algunos casos nos tocó con proyectos cobrar más de lo que estábamos cobrando en nuestro país, y eso también nos llamó como la atención a mirar y decir, pucha, acá hay un mercado, más allá del intercambio cultural, que tenemos la misma raíz y demás, estamos hablando de un mercado, porque si no hablamos de lo económico, si no hablamos realmente de lo que genera, la cantidad de empleo que esto genera, que es una gran industria que aporta un porcentaje muy alto al PIB en los 3 países. ¿Cuánto aporta más o menos la industria cultural al PIB paraguayo? Y tenemos ahora, después de la pandemia ha bajado bastante, estamos con un 3,5%, que otra vez yo considero algo muy interesante. Pero bueno, pero no es el objetivo al que estarán apuntando a más. Claro, que es un poco el desarrollo. A nivel local, la mayoría de las industrias te dicen, estamos apuntando a más, porque es un país en desarrollo precisamente. O sea, entonces, lo que dice Oscar a mí me parece muy interesante en términos de mercado. Siempre se dice, no, Paraguay es muy complicado porque es un mercado chiquitito. Claro, pero si miras a la región empezás a tomar Ahora, si amplías un poco a el norte de Argentina, amplías a Brasil,
amplías a la posibilidad de Uruguay. No sé si Bolivia también estaba Bolivia también, incorporado. 100%. Sí, Y a partir de ahí creas un circuito en el cual hay conexiones y te permiten a los artistas, pero ya no solamente artistas en términos de músicos, sino también teatro. La Bienal De esculturas. del Chaco, que es escultura. Lo que pasa es me que- contaban que había como un millón y pico de personas que se iban En 10 a días. 10 días Lo que a pasa Corrientes es o a que Resistencia. es muy amplio. Y o sea, ahí el ingreso económico es brutal. Por un lado, tú hablabas de lo que puede aportar los estados. Nosotros sabemos que en Paraguay el estado aporta poquito del PIB para cultura. Ahora, el otro día me hablaban de que en Argentina tienen la ley de mecenazgo. sí, a eso quería llegar. Ese Yo era sabía mi- que ibas a llegar, pero como tardabas, me quería adelantar. Maldito seas. La ley de mecenazgo me decían que suponía que dentro de lo que eran los impuestos de la zona, los impuestos no sé si son municipales o los impuestos de la región, cada empresa, es decir, puede ser el súper de la esquina o puede ser una multinacional, pero cada empresa que esté ahí, de esos impuestos que tiene que pagar, puede elegir que el 10% de esos impuestos vayan a proyectos culturales. Claro, puede Para descargar desarrollar sus culturales. impuestos. En el caso de Paraguay, el proyecto que está dormido, me confirmaban esta semana, un amigo a quien le agradezco mucho, está dormido hace año y medio, más o menos cajoneado el proyecto, lo que pretende es descargar la renta de los que contribuyen Claro. una cantidad X, que no te quiero mentir si es 2.000 o 3.000 millones, que se puedan destinar a proyectos De los culturales. ¿verdad? contribuyentes en general. Correcto. De los Ok. estamos hablando de grandes contribuyentes a nivel personal, ¿verdad? Claro, Y que hay gente interesada en hacerlo, Y se pero tiene que hoy hacer. en día no está el mecanismo dibujado a nivel legislativo. Pero eso como pone, para un, que puedan eso pasar pone un botoncito también. No, 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 100%. yo sé, yo lo entiendo, pero por eso es que precisamente es interesante hablar de estos temas, porque a veces realmente lo que pasa a nivel político es que, con el respeto, los políticos son ignorantes, Claro. es decir, ignoran el tema porque no está dentro de lo que De les sus genera prioridades. o votos rápidos, compañía. Entonces, Claro. por eso es que hay que hablar de estos temas. Por Son eso hay que cortoplacistas. Y los artistas, hay que decir, los políticos son ignorantes, decías vos, Mike, y yo quiero decir que los artistas son desordenados. Claro. Somos, y los gestores no estamos unidos. Entonces es una cuestión de cómo vamos a ir a pelear y hacerle entender y qué números le vamos a llevar a los políticos Claro. para sentarnos a discutir de la misma manera. O sea, hoy de por ahí nos sentimos más allá, que tiene muchísimo que ver lo anímico, que nosotros estamos y nos sentimos preparados para cruzar la frontera y para sentarnos en mesas grandes y decir lo que aportamos, porque nos ha cambiado la vida. A mí el arte me ha cambiado la vida. O A sea, mí me yo- encanta esa parte en la que entras ahora y quiero profundizar porque hay un relato, hay una narrativa en particular de que vos si agarrás hoy a alguien de 15, 16 años y si se sienta en la mesa y dice, che, y ya te pusiste a pensar que vas a estudiar en la facultad y no, yo quiero ser artista, alguien en la mesa, un tío, un abuelo, un padre va a decir, te vas a cagar de hambre, ¿verdad? Claro, de eso no se vive, hijo. Y lo cual, en realidad, vos te puedes cagar de hambre siendo abogado, te puedes cagar de hambre siendo contador, te puedes cagar de hambre También es siendo verdad que es más periodista, probable lo sea. que te cagues de hambre siendo artista que siendo contador. Es- También, es- vamos a ser honestos. Es porque cierto que es así. sí, es cierto que sí, pero sostener el relato y evitar Claro. escuchar esta parte donde alguien te dice, bueno, pero a mí haciendo las cosas en orden, nutriéndome, organizándome, pude llevar adelante lo que quería hacer. Bueno, Claro, fíjate que en valoremos España, esos en España discursos. tenemos una alternativa. Cuando vas a hacer la declaración de la renta y el IRP, los contribuyentes, tienes la alternativa de dar un porcentaje de tus impuestos a la iglesia o a funciones sociales, ¿ok? Y por lo menos te dan a elegir un poquitito, es decir, ya que se habla tanto en la región de viva la libertad y todo eso, dame la libertad, por lo menos para yo elegir dónde quiero poner un poco de mi plata, de mis impuestos, y que idealmente sea solamente un botoncito, que sea el de la cultura. ¿Cómo te cambió el arte de la vida? De muchas maneras. Me hizo reencontrarme conmigo mismo. Hoy le da de comer a mi hija, le mando al colegio a mi hija, que me parece lo más importante. Para mí no saber la diferencia entre do, re, mi, fa, sol, la, si, vivir de la música, me hace respetar y valorar mucho más el arte, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que faltaría para que en Paraguay, por ejemplo, sea posible una ley de mecenazgo del tipo del que nos hablaban el otro día, de poder, de que las empresas o los contribuyentes en general puedan elegir y aportar un algo a la cultura? ¿Qué se necesita? Sin lugar a dudas, la formalización. La formalización. Hablaban ustedes de deducción de impuestos, ¿verdad? Obviamente de una empresa formal que va a deducir y que va a aportar a un proyecto. Ahora, ¿a qué proyecto? Si Claro. el proyecto no tiene factura. Claro, o sea, yo les quiero contar algo que no Interesante. tengo miedo de decirlo acá al aire, que es con proyectos grandes. Hoy estamos facturando un porcentaje
cada vez mayor, pero que todavía no llega ni al 50% de los shows. Y estoy hablando de todos los artistas. Hay un mercado en negro muy grande, pero que tiene que ver con el contratante por un lado, Claro. ¿verdad? Que a veces Sí. busca eso apriete o esa ventaja de una manera, y del otro lado ni que hablar cuando vos le decías al artista que tiene que tener su factura, ¿verdad? Y ni hablar si vamos a pensar en comunidad y vamos a hacer una productora y que 3 artistas vamos a estar bajo un mismo sello o una misma SA. Se complica muchísimo la cosa porque, y te voy a ir un poco más profundo, muchas veces se nos caen viajes al exterior porque los muchachos y las chicas no tienen cédula. Claro, tiene pasaporte, eso ni Pasaporte no vamos ni a entrar Claro. en esa discusión. O sea, y estamos hablando de cosas realmente muy sencillas que tienen que ver con que internamente aún sigamos desarrollando Claro. esas asociaciones. A veces no son asociaciones como que creadas, asociaciones a veces de intercambio de información para que podamos entender los beneficios que tenemos a la hora de formalizarnos. De hecho, el Circuito Cultural Guaraní, el G5 Conexiones, trabaja mucho, vos que estuviste, Borja, Sí. trabaja mucho en la formalización, porque si no, no podemos mostrar los números para después sentarnos en esas mesas a poder discutir nuestro lugar. Ok, entonces primero formalizar. Y Completamente. una vez que tenemos un porcentaje de los artistas más formalizados, que tienen su RUC, que tienen su factura, que tienen la posibilidad de exigir y de que les exijan, claro, ¿cuál sería el siguiente paso? Y creo que es esa unión que tenemos que tener entre los diferentes sectores, no solamente la música, todas las disciplinas del arte, las entidades de gestión también, que en los últimos años realmente han significado un aporte muy importante, porque ahí le quiero poner también en la mesa otro tema interesante que hoy está como con una alerta roja, que es la copia privada. Porque hablábamos primero de las leyes que tienen nuestros vecinos y que nosotros no tenemos y que nos perjudican mucho, que es el mecenazgo. Claro. Y como decía Mike, hace más de 1 año y medio, la ley de mecenazgo, que no es parecida a las de otros países, tiene sus diferencias, lógicamente, por nuestras legislaciones, sí ahí está cajoneadita, ¿verdad? Pero tenemos un gran win, realmente un valor muy grande, que es la copia privada. Somos en la región, en Latinoamérica, de los pocos países que tiene esta ley, que básicamente, para explicarle a la gente que está del otro lado, tiene que ver con un impuesto que pagan los exportadores por cualquier aparato, cualquier dispositivo donde se pueda almacenar una obra, más allá de que eso se haga o no, ¿verdad? Entonces, El potencial de almacenamiento es lo que te están estamos grabando. hablando de celulares, estamos hablando de notebooks, estamos hablando de tablets, y realmente son millones de dólares que hoy. Después podemos discutir la forma en la que se distribuye, que es otra cuestión, y ahí tenemos que entrar. ¿A quién va esa plata de copia privada? Esa plata son 3 entidades de gestiones para que la gente también un poco entienda las que distribuyen las regalías en nuestro país. Por un lado está APA, que es Productores paraguayos ¿Es la asociados. más famosa? asimismo, y la que tiene que ver con el derecho del autor, el que escribe la música o la letra, ¿verdad? Después tenemos AIE, que son intérpretes y ejecutantes. Por ejemplo, yo puedo escribir una música cualquiera y puedo compartir con Mike un grupo, y Mike es el vocalista, pero él no tuvo aporte ni en la creación de la música ni de la letra. Entonces a él como intérprete le toca llevarse las regalías distribuidas entre todo el grupo, entre los intérpretes y ejecutantes. Y eso siempre dentro de la música todavía. Siempre dentro de la música de por ahí, que es transversalmente la que más genera, porque la copia privada no tiene aún una distribución justa con los actores y actrices. Se está recién distribuyendo de alguna manera la que estamos contando y explicando entre la música. ¿Y la tercera sociedad es la SGP? La SGP, que bueno, tiene que ver con los fonogramas, los dueños de los fonogramas, son los sellos discográficos. Entendiendo que nosotros podemos tener una música, yo puedo ser el creador de la letra y de la música en sí, Mike puede ser el intérprete, Borja puede ser el bajista, y tenemos Siempre el Grupo segundón. Nación. Siempre el segundón. Grupo Nación, que es el sello discográfico y que es el dueño de dos cuestiones muy importantes: el fonograma y el videograma, que hoy ya son también dos números, 2 códigos diferentes a la hora de generar esos ingresos que trae la copia privada, que son realmente millones de dólares que hoy están en jaque por la nueva ley esta de incentivo al turismo, que redujo el... que redujo a un 50% el valor de la copia privada. Opa.
Entonces esa es una cuestión que está Es un ahí. problema, fue un anuncio del gobierno, es un pedido a la AS, hace rato le venían haciendo precisamente los importadores y exportadores al gobierno y el gobierno avanzó en eso. Hay una discusión ahí pendiente al respecto. ¿Vos tenías alguna pregunta de mierda antes de hacer mi tanda o querés que haga mi tanda? No, puedo pensarla. ¿Puedes Adelante. pensar? Sí, adelante. Voy a Tenés pensar que mi pensar una pregunta de mierda. Tengo 2 preguntas de mierda que además están relacionadas entre sí. La primera es, ¿para qué mierda sirve el arte? ¿Cuál es la utilidad en este mundo pragmático en el que vivimos? ¿Para qué sirve eso del arte? Para expresarnos, para transformar para no sacar todo eso que tenemos adentro, una manera de expresarnos y es como mostrar nuestra libertad, ¿verdad? Me parece que tiene que directamente que ver con la libertad de uno mismo y esa cuántas cosas negativas ha pasado el arte, ¿verdad? Sí. Dictaduras, artistas que han Opresión. resurgido por intermedio del arte, ¿verdad? Y es lo que somos, es lo que nos representa, es lo que expresamos, ¿verdad? Me parece que eso es el arte. El otro día estaba escuchando a un señor argentino, no me acuerdo cómo se llama, que decía que el arte es lo que hace que lo demás funcione. Es decir, es lo que nos permite ser humanos y es lo que nos hace que lo demás pueda funcionar, porque el arte se ciñe, a lo mejor no es la utilidad, pero no tiene que ver con lo pragmático, sino que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Y decía también uno de las personas de los disertantes que estuvo por el G5 Conexiones aquí en Asunción hace semanas nada más, a lo que me llamó mucho la atención, que era crecemos con arte. Desde muy claro, chicos, desde bebé claro. estamos ya pintando, estamos escuchando canciones, aprendemos a hablar, aprendemos las primeras canciones, las primeras palabras, los números, los colores, cantando, recitando, actuando. Es normal que un niño o una niña se pongan cualquier vestimenta que tengan Claro. ahí de cualquier personaje o de cualquier género cuando uno tiene 1, 2, 3, 5, 6, 7 años. Tiene que ver con esa inocencia, tiene que ver con eso que realmente nos nace. Y después como parece que nos vamos dejando el Sí. arte de lado. Vamos dejando de ser niños. Así mismo. Había una entrevista con el actor Ethan Hawke que estaba muy bueno porque él decía, la gente piensa que el arte no sirve para nada hasta que le dejan, Claro. hasta que se enamora, hasta que se le muere un familiar. No, y, claro. ahí es donde necesita acudir al arte. Lo Ahí que es donde pasa es que, necesita el- leer un poema o Exacto. escuchar una canción y trascender un poco más allá de lo que Pero- pasa en el día a día. Pero más ¿no? allá, yo creo que a veces el arte lo que te genera es que encontrás la manera de expresar Claro. lo que quizás a Lo vos que no a ti te, no te no sale. te está saliendo naturalmente. Alguien ya lo dijo, ya lo pensó, ya Claro. te podés identificar con eso. Y esa sensación es la que nos hace humanos, ¿verdad? Es la que Exactamente. sentir que a otra persona le pudo haber pasado exactamente lo mismo. Y la que a mí misma me está creación, pasando. la misma creación artística es una de las diferencias mayores que hay entre los seres humanos y el resto de animales. Me toca ¿no? recibir mensajes de por ahí, hasta con los más grandes, porque también soy manager de la Retroband, de Emilio García, el maestro Luis Álvarez, que tienen 50 años de carrera ya, ¿verdad? Y me pasa mucho con ellos escuchar a señoras, gente mayor y jóvenes que me dicen que Mi Paraguay o San Bernardino, que son canciones que voy a decir, son para ciudades o para un país, le han salvado la vida. Claro. Y de por ahí decir esto es como, pero cuando vos les ves a la señora o recibís un mensaje con una oración y contándote cómo eso hizo que ella se salve de verdad, escucha, toma otro valor. Claro, tiene completamente. totalmente otro valor. Además, al margen de toda esta parte emocional y de toda esta parte que puede ser más identitaria, cultural, del folclore, el otro día hablábamos de que muchas veces los políticos hoy en día confunden la cultura con el folclore. Es decir, la plata se lo quieren dar a lo folclórico, al baile folclórico, al 13 de Tuyutí, aquello que lleva desde siempre, pero la cultura es más amplio que eso. Es Completamente. decir, el folclore Está en constante se desarrollo. tiene que renovar, el folclore tiene que avanzar, el folclore se tiene que fusionar para evolucionar y convertirse en un folclore nuevo, o ni siquiera ser folclore, simplemente ser cultura y ser vanguardia y ser algo que también, como tú decías antes, nos miran de otra manera. Yo imaginaba el famoso expectativa, realidad, pero al revés, ¿no? Expectativa y cuando lo ven dicen, opa, porque eso también es imagen, ¿no? Y aparte, no es solamente el tema de que son artistas desperdigados, es que hay una industria, es decir, ya es un 3,5% del Producto Interior Bruto. Y ahí va mi segunda pregunta, que era la segunda pregunta de mierda, que es lo que dice mucha gente que yo leo en redes sociales. ¿Y por qué deberían darle plata al arte y no a los hospitales? Señora, a los hospitales tampoco se lo está dando, ¿ok? Entonces, vamos a generar un proyecto, un presupuesto general del Estado donde se dé importancia a las cosas en su medida. No le vas a dar lo mismo a los artistas que a los hospitales, es una obviedad.
Pero eso no quiere decir Que le vas a el dar arte y la cero. cultura deba ser abandonada como ha sido abandonada durante mucho tiempo en Paraguay. Porque yo me muevo en el mundo cultural y los fondos tienden a ser repetidos a casi siempre los mismos, pero que casi siempre los mismos son los que presentan porque los demás Así piensan que mismo. no se lo van a dar, entonces los que sí le han dado antes dicen, yo presento otra vez. Pero no, hay que conseguir que más personas quieran acceder a los fondos. Bueno, lo que pasa Hay es que conseguir también que se amplíen los ahí fondos. entra lo mismo que él nos decía hace un rato, las formas. O sea, Claro, si exactamente. el rubro dice, che, para presentarte tenés que cumplir este y este y este Exactamente. requisito, y yo en el requisito 2 ya no tengo eso, Claro. ¿cómo mierda me presento? ¿Entendés? O sea, Exacto. claramente me van a rechazar. Hemos llevado de gira internacional a Estados Unidos músicos por el simple hecho de tener visa. Fíjate. Pero esto es real y muchos que Chicos, ¿quién formaban tiene parte. visa? Yo. Igual no Sí, soy el mejor sí, sí. músico, pero puede viajar. Está cambiando, está evolucionando, nos estamos formalizando, pero todavía dentro de esos 20 años que decíamos que estamos para atrás, me parece que la formalización es la clave para que avancemos. Podemos hablar más un ratito de las estrellitas. De las estrellitas, Claro, por favor. hablemos Por favor, más. Esa es la afición favorita del resto de los artistas, hablar mal de las estrellas. Es que empecé a ver esta serie que escribieron, bueno, la idea original es después otro guionista escribió, pero es una idea original de Gael García Bernal y Diego Luna. Se llama La Máquina, es un boxeador. Gael García Bernal hace el boxeador y Diego Luna hace del manager. Y el manager siempre es una figura que detrás como que está apurando, que está consiguiendo todo y está cumpliendo con todos los deseos y los caprichos de los artistas. Sí. ¿Qué podemos decir de esa parte de Artistas, de la caprichos. vida? Pero me dejaste re bien, me gusta cómo me has dejado, porque normalmente el manager es el que te roba, el que le quita su parte al artista, El ambicioso, el que no le importa el arte, sino solo le importa la plata. el que le cobra más al contratante y saca su parte de ambos lados, el arrogante y soberbio frente al contratante. Cuando arrancamos recién, porque yo vengo, y esto quiero también decirlo, vengo de la escuela y la universidad de los Cachiporros. Estuve casi 5 años en Cachiporros cuando arrancó todo. Me llamaron para ser tour manager, con Chori Lesme como manager, que hasta hoy es el manager. Saludos, Germán. Y me han dado esa responsabilidad de tener la banda del momento. Tenía 22 años y me montaba ese bus con mis ídolos. Hablemos de los caprichos de los No cachiporros. sabía que teníamos. Bueno, pero ahí aprendimos. Y cuando recibía las llamadas y si soy el manager de... Era así una cosa, ¿quién sos vos? Yo quiero hablar con Chirola, ¿verdad? Claro, yo quiero claro, hablar, por yo quiero hablar favor. con Néstor Lo, ¿verdad? ¿Dónde está Dani Mesa de la onda, verdad? Entonces desde ahí ya y también, y yo tengo otra cuestión que te quiero decir, muchos años, hoy ya me puedo sentar acá a hablar de esta manera, pero muchos años tenía que convencerle al artista que no le iba a joder. Claro. O sea, era lo ya, primero. Porque ya viene con ese prejuicio. Es increíble, es increíble. Y ahí yo a veces doy la vuelta y le digo, y si yo le cuento la cantidad de veces que me jodieron los Claro, eso artistas, que te iba a ¿verdad? decir. O sea, ¿Por qué el finalmente, artista no te tiene que convencer de que no te va a que joder? no a te ti? va a joder también, ¿verdad? Sí, igual yo acá no voy a permitir que hablen mal de mi compañero de Pictionary, el señor Chirola Ruiz Díaz. Pueden No, hablar no, mal por de todos favor. los demás artistas, pero de mi compañero de Pictionary no. Y de Edgar tampoco. ¿Eh? Edgar tampoco. Eh, Edgar es son un mis- capo. De Julio Son mi tampoco. Bueno, al familia. final todos se defienden. ¿Qué máquina esta? Bueno, y satisfacciones personales que has tenido hasta ahora que vos digas, este hito se me queda acá guardado y lo... Sin lugar a dudas, el recorrer el primero del país, haber dado varias vueltas por el país, haber ganado festivales nacionales tan importantes e interesantes por lo que te da, más allá del premio, ¿verdad? Lo que significa para el crecimiento de la industria. He ganado 2 veces el Ñandutí de oro, una vez el Ñandutí de plata, el Festival del Poncho Paraí de 60 listas en Piribehuí, el Festival del Lago Pacaraí, que justamente es ahora, esta noche, este fin de semana, este sábado. Que está ocurriendo también, y más allá de recorrer los lugares, conocer las personas y saber que hoy puedo dar la vuelta al país y en todos lados voy a tener una persona que me va a recibir, que me va a dar su cama, que me va a dar su plato. Me parece que eso es el A valor. pesar de ser manager que... Exactamente. y- y- Sí. quieres A pesar de haberle cobrado más, Sí, igual te va a dar de comer. Sí, sí. ¿Estás haciendo streaming también? estoy haciendo streaming ahora de lunes a viernes en Sin Antena con varias figuras también. Y bueno, y mostrando un poco, teniendo ese segmento, ese espacio, estuve también en la Rock and Pop en su momento con un programa que solamente pasaba música nacional durante 3 horas, durante casi 2 años y medio. Y bueno, intentando aportar de donde nos toca, ¿verdad? Y sacando esos tabúes del manager, del productor y demás, Está porque súper nuestra bien. industria necesita hoy confiar Sí. en todos, y que los que estamos de por ahí un paso más al frente representando a asociaciones o a proyectos podamos lograr los objetivos. Pero es como decías antes también, que para que crezca el tema cultural, la gente se tiene que formalizar, y también para que mejore la visión de los managers,
los managers tienen que cagarle menos a los artistas. Eso es 100%. Sí, eso. un poco de todo, ¿verdad? Che, bueno, no, el circuito cultural guaraní está en pleno desarrollo. Era una oportunidad muy interesante de conversar con Oscar, de conocerlo personalmente, porque es bueno encontrar gente que es apasionada por lo que hace, que lo hace tiempo y que todavía tiene mucha proyección por lo que va haciendo. Así que gracias por haber venido a conversar con nosotros. Por Un favor, gusto. gracias a Oscar, ustedes. muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos vemos el lunes hay programa nuevamente. Nos vemos, chao.